Vivimos en un contexto donde los conflictos matrimoniales pueden ser el pan nuestro de cada día. Sin duda alguna, la Biblia también nos narra episodios de familias donde experimentaron también situaciones complicadas, donde las buenas relaciones dentro del matrimonio no fueron las mejores. Para este momento, estudiaremos básicamente la experiencia de un personaje, un padre de la fe, un personaje que recibió la promesa de Dios, la promesa de recibir un hijo como regalo de parte del cielo para cumplir lo que realmente anhelaba su corazón y para hacer eficaz el pacto que Dios quería hacer con él. Sin embargo, en medio de una situación bien compleja y basado en una cantidad de prejuicios, la situación se volvió muy tensa cuando determinaron de alguna manera resolverle la situación a Dios. ¿Qué va a pasar realmente cuando los seres humanos, en medio de cualquier complicación humana, no saben realmente cómo resolver las dificultades y en algún momento de la historia ocurrírsele ideas que tienden a ser provechosas, pero que al final son caminos que llevan a la destrucción? Pero antes, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te invitamos profundamente a nuestra vida y permítenos gozarnos en tus promesas, sabiendo cuán grandes cosas tienes para nosotros. En Jesús, amén. Nos referimos a Génesis capítulo 16. Este capítulo encierra lecciones que son interesantes. La primera lección que aprendemos en este capítulo tiene que ver con que Sarai no tenía hijos. Esa problemática de infertilidad de alguna manera la había encerrado en una condición social que muy probablemente era señalada por los demás al considerarse maldita o aislada de Dios. En segundo lugar, es probable que Sarai, al encontrarse con esta realidad, luchaba fuertemente con toda clase de argumentos, situaciones complejas, pero sobre todo los cambios emocionales que ella experimentaba, donde en cierta medida no encontraba solución a aquello que le estaba afectando. Así que, de alguna manera, en medio de esta problemática y sabiendo que de alguna manera hay una necesidad de un hijo, pero también hay una promesa de parte de Dios, estos de alguna manera encontraron un camino o un atajo que parecía bastante provechoso, que parecía justificable porque la ley para su tiempo le daba un aval para lograrlo. Pero en definitiva se convertiría ahora en su más grande problema, uno mayor, del que ahora se encontraba en una situación mucho más embarazosa y que en cierta medida era bastante compleja. Ahora bien, se les ocurre la idea básica de entregar a Agar, la sierva de Sara, para que se acostara con su esposo y de esta manera fecundara. Y el hijo fecundado, entonces de alguna manera era visto como parte de la familia. Pero miren ahora lo que ocurre. La Biblia dice que Sarai le propone a Abraham: únete a mi sierva. Y la respuesta de Abraham, no sabemos si realmente Abraham estaba también lleno de un nivel, pero de un nivel de angustia mental, que de alguna manera quizás la presión, quizás la misma falta de fe, quizás también ese hecho mismo de ocuparnos más de los problemas y menos de las promesas de Dios, nos llevan a tomar decisiones bastante descabelladas. Y la respuesta bíblica dice que Abraham atendió a la voz de su esposa. Esta declaración es bastante complicada de entenderla, porque ¿cómo es posible que el padre de la fe, habiendo escuchado la voz de Dios, sabiendo lo que Dios le ha prometido, ahora de manera sencilla, de una manera quizás muy liviana, se envalentona a escuchar la voz de su esposa? Y dice la Biblia que a Sarai, para justificar el acto, declaró el primer elemento: Dios me ha hecho estéril. Tremendo prejuicio, tremenda condición, tremenda excusa
Dios me ha hecho estéril. Y como Dios me ha hecho estéril y ha favorecido a mi sierva, entonces yo creo que si mi sierva hace o logra lo que yo no puedo lograr, de alguna manera vamos a ver cumplida la promesa de Dios. Miren el peligro de racionalizar nuestros pensamientos o de racionalizar nuestras ideas y creer que vamos en el camino correcto. La segunda cosa es que dice la Biblia que ella le da a Agar por esposa o por mujer a Abraham. Y cuando esto pasa, dice la Biblia que Abraham se une a Agar y ésta concibe. Pero al hacerlo, la Biblia también nos recuerda que en ese instante, al darse cuenta Agar que estaba embarazada, que llevaba sobre su vientre o dentro de su vientre el hijo de su amo, de alguna manera comenzó a sentir cierto orgullo, comenzó a sentirse mejor, con un nivel de altura mucho mayor, y ahora pasar de ser una simple sierva a convertirse ahora en la mujer que lleva sobre su vientre el hijo de su amo. Así que en gran medida dice la Biblia que trataba con desprecio por el solo hecho de ser favorecida al concebir de su amo. Y entonces dice la Biblia que Sarai se le acerca a Abraham ahora y en un acto de reclamo, de una manera quizás un tanto tajante, le dice Sarai a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Es decir, mi angustia, mi problema, todo lo que me carga y que me genera un peso, sea también, no solo sobre mí, también sea sobre ti. En otras palabras, ahora la carga era mayor para esta familia, que todavía no terminaba de entender por qué razón se habían envalentonado tan pero tan rápido en situaciones que de alguna manera van a llegar a ser de mayor complicación. En definitiva, dice la Biblia que aparece por segunda vez la declaración de Dios. Y ahora es Sara. Primero dijo que Dios la había hecho estéril. Ahora dice que juzgue el Señor entre tú y yo. La primera declaración se mostraba como víctima. Se mostraba como una persona quizás con un bajo nivel de autoestima, con un bajo nivel de crecimiento personal y aún quizás de madurez. Pero ahora en la segunda se levanta en juicio, se levanta para solicitar el juicio de Dios, para que de alguna manera el Dios del cielo resolviera la dificultad. La pregunta es, ¿por qué no fueron abiertos y prácticos para esperar la voluntad de Dios y verla cumplida? ¿Por qué de alguna manera no fueron ante Dios para conocer si realmente lo que iban de hacer estaba en armonía o acorde al plan divino? Ahora, una vez que están en problemas, aparece entonces la realidad misma. Al darse cuenta que la situación se ve complicada y el conflicto entra en acción. Y miren ahora cómo entra el conflicto en acción. Lo primero que ocurre es que la respuesta de Abraham es: ella está en tu mano. Haz como bien te parezca. Y lo que me gusta del problema no es solamente que hay una discusión, es que hay mucho miedo, hay demasiada culpa, miedo a perder, culpa por saber que lo que está ocurriendo de alguna manera es su responsabilidad. Pero miren ahora lo que va a ocurrir en sucesivo. Lo primero es que se gesta la agresión. Dice la Biblia que Sarai afligía a su sierva en agresión directa para hacerla sentir mal, para humillarla, para lograr en ella que se sintiera lo más bajo. En otras palabras, era realmente llevar a Agar a sentir lo que Sara experimentaba en su corazón. Al verse de esa manera, por evitación, lo más lógico que podía hacer Agar era huir de esa casa, porque el conflicto realmente era insostenible. Y en medio de esta situación como tal, y cuando la diatriba se volvía bien complicada, cuando ya cada quien tomaba rumbos diferentes,
aparece en el escenario el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová aparece solo para restablecer las buenas relaciones. Lo primero que le hace el ángel de Jehová es, junto a la fuente de agua, para hacerle dos preguntas a Agar. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? El camino que transitamos es importante. Es tan importante porque de alguna manera nos muestra realmente quiénes somos y lo que estamos buscando en el proceso. Finalmente, en definitiva, dice la Biblia que Agar le dice, mira, yo huyo de mi ama, porque de alguna manera esta me ha hecho mucho mal. Finalmente, dice la Biblia que el ángel de Jehová, el Señor, le dice, vuélvete a tu ama y por favor, sométete a ella. Este acto generaba ahora un acto de negociación. En medio de la agresión y de la evitación, para resolver el problema necesitaban ahora negociar. Y esa negociación implicaba que ellos debían entender su responsabilidad en el problema y cómo podían salir adelante. En definitiva, no solamente el ángel de Jehová le dio la orden de volver, también le dijo, multiplicaré tu descendencia y esta será grande que no podrá contarse. Interesante esa declaración. En medio de las agresiones, en medio de la evitación, en medio aún de aquellos momentos de miedo y de culpa, el Señor siempre va a aparecer para seguirnos dando promesas, promesas que han de cumplirse, promesas que de alguna manera u otra nos levanta el ánimo y nos recuerda que el mismo Dios que promete es el mismo Dios que cumple. Así que si eres tú uno de esos hogares que están viviendo conflictos, donde parece que ya no pueden vivir juntos y deben separarse, cuando parezca que la riña, las peleas, las afrentas, el maltrato, la agresión, la culpa, el miedo, atenta contra tu hogar, no olvides que hay mecanismos para negociar. Y el Señor siempre va a estar allí para llevarte a ese canal de bendición. Si lo haces, la comunicación y las buenas relaciones serán una realidad poderosa y te van a ayudar fielmente a cumplir el plan que Dios tiene contigo. Por tal razón, y en medio de esta situación compleja, nunca olvides que Dios siempre aparece en nuestras vidas en el momento exacto, a pesar de nuestras malas decisiones. Sabiendo eso, no nos queda más que reconocer lo grande que es Dios y su misericordia, su gracia por siempre. Por favor, no sigas agrediendo, no sigas evitando los problemas. En definitiva, tampoco sigas evitando confrontarlos. Resuélvelos en las manos de Dios, negociando, comunicando, transmitiendo confianza y sabiendo también que tu responsabilidad no puede ser evadida. Que Dios te ayude. Y si consideras que este material le puede servir a más personas para fortalecer su hogar y matrimonio, por favor dale like y comparte a más personas. Confiamos que el Señor hará de tu matrimonio, de tu hogar, una gran bendición. ¿Lo crees? Si lo crees, el Señor vendrá a tu vida, a tu hogar, para hacer cosas grandes en su nombre. Querido Padre, gracias por regalarnos la dicha de saber que no estamos solos. Gracias por reconocer lo poderoso que eres en nuestra vida. Y grande será siempre tu fidelidad. Confiamos en tu amor y misericordia. En Cristo Jesús. Amén.